Bueno, en París, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, lideró una reunión con asesores nacionales e internacionales, asesores jurídicos. En esta cita estudiaron los argumentos que utilizarán para impugnar la competencia de La Haya ante la demanda boliviana. Un tema candente en una semana en que el ministro anunció que ninguna autoridad de gobierno se reuniría con el expresidente Carlos Mesa, quien habría pensado viajar a Chile en marzo. Quien sí se reunió con el embajador itinerante para la demanda marítima el sábado que recién pasó fue el exministro Sergio Vittar, con quien vamos a conversar a esta hora. Señor Vittar, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Matilde. Bueno, usted sí tuvo esta reunión con Carlos Mesa, se reunió con él el sábado pasado y se reunió en el marco de un foro latinoamericano que se estaba desarrollando en República Dominicana. ¿Cómo fue este encuentro y, bueno, ¿qué se conversó en esta reunión? Bueno, fue un foro muy importante sobre el futuro de América Latina. Me invitaron y había 6 expresidentes de América Latina y por lo tanto ahí se crean siempre condiciones para conversar, ver los problemas comunes. Y en un momento, Carlos Mesa, que lo conozco de antes, yo fui senador por esa zona, conozco un poquito más de la política boliviana, escribí un libro sobre Chile, Bolivia, Perú, que salió por Aguilar acá en Chile, y me dice, ¿viste que el presidente Evo Morales y la presidenta Bachelet se encontraron en el CELAC? No, le dije, no sabía la información. No, acaban de avisarme. Dejaron abierta la puerta para conversar, según nosotros, los 12 puntos, otro que el tema marítimo, y según ellos aparentemente después dijeron que era todo. Pero en fin, entonces teníamos una reunión y nos juntamos un rato a conversar. Yo siempre lo hago para intercambiar opiniones y saber qué es lo que están pensando y cómo lo vemos nosotros y cómo vemos las cosas hacia adelante. Y efectivamente, ¿el expresidente Mesa tenía contemplado un viaje a Chile en marzo? No me dijo nada. No, lo que sí me conversamos es, hay espacios para conversar. Yo le dije, es muy difícil porque la actitud que ustedes han tenido y la del presidente Morales, la tuya también, ha generado en Chile, hay unas encuestas, le señalé recientes que el 80% de los chilenos no quiere nada. Entonces se ha estrechado mucho el espacio y el gobierno ha tenido una posición clara en esto y la presidenta, le dije, de todas maneras abrió, esto lo dijo hace un año, abrió nuestra conversación. Nosotros no somos un país que no conversamos, somos un país serio que vamos a defendernos en la corte, pero además conversamos. Entonces le propuse un camino que yo soy partidario de hacerlo, que es el mismo que usamos con Perú. En Perú se formó un equipo peruano, un equipo chileno y empezamos a dialogar. En el chileno, coordinado por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Y fue bien fructífero, incluso en los momentos más tensos, bueno, veíamos cómo manejar la situación. Somos países que somos vecinos y vamos a seguir siendo vecinos por miles de años. Y con Bolivia lo intentamos y no nos ha resultado. Esto tiene respaldo de Alemania. Entonces está el grupo chileno constituido, se puede ampliar, y yo le sugerí, mira, gobierno lo veo muy difícil, pero nos conviene como países y a nosotros nos conviene como chilenos, así lo pienso yo, tener siempre un diálogo, conversar con gente de la universidad, se mencionaron algunas universidades, yo espero que resulte. ¿Y en ese sentido usted tendría algún respaldo del gobierno o lo hace a título personal? No, esto no es una cuestión mía, hay un equipo funcionando de varias personas, de distintos sectores políticos y de distintas especialidades, porque siempre consideramos que la política internacional chilena es de largo plazo y tú tienes que tener una visión y tienes que tener un intercambio de opiniones y esto puede ser paralelo al gobierno. El gobierno tiene una posición y la defiende y la apoyamos, yo apoyo todo lo que está haciendo el gobierno, sin embargo es importante siempre conversar con los otros cuando hay diferencias, especialmente con países vecinos. Porque Carlos Mesa representa claramente la opinión del gobierno, por eso le pregunto, señor Vittar, si este grupo tendría también el apoyo y el soporte del gobierno para que en términos, digamos, no oficiales se siguieran conversando más allá de los 12 o 13 puntos que quiere Bolivia. Lo bueno para que estas cosas resulten es que no haya representantes de los gobiernos. Pero Carlos Mesa sí representa al gobierno. Nunca pensamos que él sea miembro de este grupo. Okay. Yo le dije, si quieres que haya una conversación, este puede ser un buen camino. A mí me parece que es un buen camino. Y siempre creo que Chile tiene fortaleza y tiene autonomía y tiene capacidad humana y gente para que nosotros no nos amilanemos. Yo creo que esto de decir, no, Chile no habla con nadie. Está bien el gobierno en una materia que está en la Corte, pero los demás chilenos tenemos que hablar. Hay 1000 intereses, tenemos corredores bioceánicos, agua, energía, y vamos a seguir con relaciones de todo tipo, culturales, militares, tenemos que combatir la droga juntos, en fin. De manera que esas conversaciones son necesarias para el interés nacional. Y en ese sentido creo que se puede armar un equipo distinto del gobierno. Bien, ahora,
En la reunión en que entregamos los resultados del grupo chileno-peruano al ministro de Relaciones chileno, los peruanos lo entregaron al ministro de Relaciones peruano, tuvimos una conversación, yo manifesté ahí nuestro interés en avanzar en el tema boliviano, de manera que él sabe, y sabe que son conversaciones paralelas. Ahora, y en esta misma línea, usted entonces, si viniera el expresidente Carlos Mesa en marzo, como salió publicado y como eventualmente era la intención, ¿usted se reuniría con él? Bueno, primero no va a venir, ya le dijeron que no va a venir. Y segundo, no me corresponde a mí juntarme con él. Si él viene y quisiera hablar con el gobierno ya le dijo que no quiere hablar con él. Ese tema yo lo doy por cerrado y no tiene nada que ver conmigo. Pero eventualmente si reiniciara esta visita y no quisiera reunirse con el gobierno, porque él nunca lo planteó, sino que fue una pregunta que se le hizo al canciller si se iba a reunir con él. ¿Usted se reuniría con Carlos Mesa? Pero nos juntamos en un seminario internacional de discusión latinoamericana y siempre conversamos con todos. Somos países hermanos, pero no veo yo que tenga que hablar en Santiago con él, si esto fue en una circunstancia muy especial. No tiene mayor trascendencia. Las palabras del canciller que dice yo no lo voy a recibir de ninguna manera y cierra una puerta al diálogo para muchos, así fue interpretado en Bolivia y así puede ser interpretado en la comunidad internacional, y Chile queda como un país poco dialogante? A ver, si yo tuviera que hacer un diagnóstico, y creo que hay que hablar, primero la política internacional la maneja el gobierno, pero los chilenos tenemos derecho a pensar también las relaciones internacionales de Chile. De manera que yo respaldo al gobierno, me siento parte de la nueva mayoría, soy parte de la nueva mayoría, pero no me limito a tomar acción si creo que con ello protejo, mejoro, favorezco los intereses nacionales. Y es lo mismo un grupo grande de chilenos. De manera que desde esa perspectiva creo que no hablar es un signo de debilidad, no es de fortaleza. Y por eso yo aplaudo lo que hizo la presidenta Bachelet. Se junta 15 minutos y ¿qué está diciendo? Y lo dijo hace un año. Nosotros condenamos esta demanda porque siempre hemos conversado y hay otros temas que conversar porque siempre vamos a seguir siendo vecinos. Me parece muy bien. Yo me inscribo en lo que plantea la presidenta Bachelet y también respaldo lo que ha hecho el ministro en lo específico de la conversación parlamentaria. No me parece, lo que ocurre es que se han usado por el lado boliviano, yo creo que han exagerado la hostilidad y tal vez no han medido el efecto que han tenido en Chile. Eso por un lado, pero por otro lado los chilenos no tenemos que taparnos los ojos. Mi percepción, y recorro y veo y conozco estas materias, he estado en temas internacionales, es que la posición internacional de Bolivia con esta campaña es mejor que la nuestra. Nosotros aparecemos más a la defensiva. Y mucha gente que son nuestros amigos dice tienen razón, no se van a abrir los tratados, pero no ha habido una posibilidad de negociar y eso tal vez no lo hemos reforzado suficientemente porque Chile ha negociado muchas veces y si no ha resultado no es por culpa nuestra, es por culpa también de Bolivia, también está el Perú involucrado. Entonces eso hay que complejizarlo, hay que hacerlo ver en la realidad, no hay que simplificar. Y eso yo creo que nos ayuda como chilenos a presentar nuestra posición frente al mundo. Y en ese sentido, señor Villar, ¿sería deseable que Chile conversara con Bolivia, incluido el punto 6 que se refiere al tema marítimo dentro de estos 13 puntos? No mientras está la demanda allí. Sí, mientras no teníamos la demanda. De hecho, siempre se conversó. Incluso avanzamos bastante en los gobiernos de Lagos y de Bachelet en la posibilidad de una concesión sin soberanía. Ellos sostienen que tiene que ser con soberanía. Lo más que se avanzó en la soberanía fue con Pinochet. Y cuando hablamos de eso, yo me he escrito incluso formas que podrían dar salida a esto históricamente en beneficio de Chile y también de Bolivia, que eso tendría que ser, si es con soberanía no puede ser sino en la frontera con el Perú. Y eso tendría que ser con compensación territorial. Los chilenos no vamos a dar un paso si no hay compensación territorial. Ahora, esas cosas están distantes hoy. Pero usted que conoce el tema, desmiente categóricamente que se haya conversado la posibilidad de un enclave con soberanía durante el exgobierno de la presidenta Bachelet. Sí, no, eso nunca se tocó siempre lo que está al sur del... A ver, la única forma, y todos lo entendemos así... Lo que se tocó fue al sur de... Al sur de Camarones, tú no consultas con el Perú. El Tratado del 29 dice que hasta el sur de Camarones, tú tienes que preguntarle, al sur de Camarones, no. O sea, hasta Camarones y al sur de Camarones no. Entonces se estudió siempre un enclave sin soberanía. Incluso cuando Bolivia quería sacar el gas de Tarija, el gobierno de Lagos se avanzó bastante, se definió incluso, se analizaron distintas zonas y se dijo más todavía,
las leyes laborales ustedes las aplican a los bolivianos. Nuestro interés no es quedarnos con parte de las utilidades del gas boliviano que sale a terceros países o de la industria petroquímica, salvo los impactos medioambientales, pero los aspectos tributarios también ustedes los manejan. O sea, avanzamos harto. Y yo creo que era una buena solución, por eso el presidente Lagos, cuando le dice aquí y ahora firmamos hacer relaciones internacionales y estamos dispuestos, incluso nosotros los chilenos bajamos los aranceles a cero sin contrapartida, porque queremos tener relaciones económicas y sí hemos avanzado en los corredores que mencionaba recién. De manera que nosotros no somos un país cerrado y yo creo que en ese sentido conviene también conversar y manifestar cómo ha sido la historia. Ahora, señor Vitar, usted dice que Bolivia ha tenido una posición muchísimo más exitosa en cuanto a visibilidad internacional. El próximo mes de julio el Papa Francisco va a visitar Bolivia, también va a visitar otros países de América Latina y promete visita a Chile el año siguiente. ¿Usted cree que efectivamente se va a utilizar esta visita para poner al Papa como una suerte de mediador o para que dé su opinión personal respecto a esta situación entre Chile y Bolivia, el tema marítimo? No, creo que el canciller fue claro en eso. Sí, pero eso es lo que dicen los cancilleres, pero lo que pueda decir Evo Morales o el Papa es una ingenuidad pensar que no se vaya a llevar a eso. No, a ver, ¿qué es lo que yo veo? Primero, el Vaticano es súper sofisticado y sabe que esto está en La Haya, de manera que no se va a meter a opinarse una cuestión que no es pastoral. Pero el Papa Francisco es bastante libre. Bueno, ayudó mucho al acuerdo entre Estados Unidos y Cuba. Muy importante. Sí. Es un cambio muy importante el de Estados Unidos y Cuba para América Latina y para la democracia latinoamericana. No, en este caso está restringido a una función pastoral. Luego está planteado, ya el Papa planteó que vendría a Chile. La presidenta va a ir a verlo también, es lo que escuchamos en junio. Sí. De manera que de parte de todos hay interés en no manipular al Papa. Eso sería por parte de Bolivia, así lo vemos nosotros, un error garrafal y no creo que eso conduzca a nada. De manera que el tema está en La Haya, no sabemos bien lo que va a pasar, pero el punto también es que Chile tenga la capacidad de informar ampliamente, se está haciendo, pero también de que nosotros hemos negociado y ha habido responsabilidad del otro lado, y conversar a futuro los temas que nos van a quedar pendientes, porque si esto se demora 5 años más, 10 años más, a algún chileno se le va a ocurrir que después de lo que diga La Haya, nosotros no vamos a seguir negociando con Bolivia para otros temas. Hemos visto, los chilenos que saben y los que no saben han visto el desarrollo de Bolivia estos últimos 15 años, ha logrado un desarrollo económico muy acelerado. Es una economía que tiene una cantidad de recursos naturales, tiene ahora estabilidad política que antes no tenía. Entonces, en el plan geopolítico también nosotros los chilenos tenemos que ver cómo defendemos mejor nuestros intereses, cómo nos entendemos, cómo llegamos a acuerdos, cómo llegamos a desacuerdos, y en ese sentido siempre he pensado que conversar es necesario, y en diplomacia conversar es necesario, aunque el tema marítimo está fuera de esa conversación. ¿No debería tener Bolivia una salida al mar? Yo escribí un libro, y quiero decirlo, sé que mi posición es minoritaria, y acaba de salir otro más, en que revisé toda la historia y planteé que hay que resolver el problema, y que el problema se supone una salida soberana al Pacífico, y por eso creo que la fórmula que estudió Pinochet era una buena fórmula, y la que avanzó Lagos, de una concesión, también. Pero como no podemos dar concesión en el sur, y la del norte, que es donde podríamos, depende además del Perú, no tienes utilidad económica, porque no va a pasar nada ahí, entonces yo planteo lo que se llama una solución dual. Es decir, por el sur, soberanía no podemos, porque tampoco vamos a pedir después que nos conecten y nos pidan soberanía, nos parten el país, entonces eso es imposible, yo me opondría 100% siempre. Por el norte depende de una eventualmente conversación trilateral. ¿Estamos dispuestos? Hemos estado el año 1895, el año 1950, el año 1976. Demuestra que Chile nunca ha estado cerrado. Y eso es lo que argumenta Bolivia en La Haya. Señor Vitar, le quiero agradecer que haya conversado con nosotros, que nos haya aclarado esta reunión que sostuvo con el expresidente Carlos Mesa durante el fin de semana pasado en República Dominicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Resumen Ejecutivo. Siga en la sintonía de CNN Chile. Ya llega Viviana Encina, Noticias Express. Nosotros nos vemos a las 10.